Hola, bienvenidos a nuestra charla Primeros Pasos con Bash. Vamos a ver la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre quiénes somos, por qué hacemos esto. Vamos a ver unos conceptos preliminares, qué es Linux, qué es la terminal, qué es Bash. Y vamos a ver por qué deberíamos aprender a usar estas tecnologías. Y luego el foco de la charla, que es la parte técnica, los 10 comandos de Bash que deberías conocer si sos principiante. Y además vamos a tener un pequeño bonus, vamos a ver qué es Bash Scripting y cómo crear nuestro primer script de Bash. Entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos de la Academia CodeXpert, que es una academia nueva. Es una academia de eventos, cursos online sobre programación, desarrollo web y todo lo que tenga que ver con la tecnología en sí. Está formada por Estefanía y por mí, Roxy. Nosotras somos desarrolladoras senior, hace más de 8 años que trabajamos en la industria. Y bueno, nos gusta enseñar, nos gusta que haya más gente que se meta a la industria, que haya más diversidad, inclusión, y por eso es que creamos CodeXpert y creemos que todas las personas pueden aprender a programar. Sí, puede ser que te tome una semana aprender un concepto, que a alguien le tome un día, no importa, todos podemos aprender a programar a nuestro ritmo. Entonces, simplemente comencemos. Empecemos con los conceptos preliminares, veamos qué es Linux. Linux es un sistema operativo de código abierto. Si no están seguros qué es un sistema operativo, seguramente escucharon hablar de Windows o de Macintosh, que son sistemas operativos pagos y de código cerrado, es decir, que no podemos saber cómo están escritos, cómo es el código de estos sistemas operativos. Linux es gratuito, podemos ver cómo está hecho el código, se puede descargar de internet, lo instalamos y comenzamos a utilizarlo. Un concepto que se escucha al hablar de Linux es el de distribución o su versión corta distro, que es una versión específica del sistema operativo Linux que ha sido adaptada para un público en particular, para un enfoque específico. Algunos ejemplos de distro son Ubuntu, que es la que les recomiendo que descarguen e instalen si tienen ganas de probar esto. También tenemos Fedora, Debian, CentOS y tenemos un montón más. Así es como se ve el escritorio de Linux, que ya lo vamos a ver después en la demo, pero esta es mi máquina personal. Yo tengo instalado Ubuntu en mi máquina. Y la terminal, vamos a ver qué es. Es un programa que viene instalado por defecto en Ubuntu, no tenemos que instalar absolutamente nada, simplemente la abrimos y vemos esta pantallita que tenemos acá en la izquierda, la pantalla negra. Es una interfaz de línea de comandos que nos permite interactuar con el sistema operativo, proporciona un entorno de texto para ingresar y ejecutar comandos, y hay distintos tipos de terminales. Linux tiene la suya, macOS tiene la suya, y Windows no se llama terminal, sino que se llama Command Prompt o PowerShell, creo que es la otra. Dos términos que van a escuchar y que se usan intercambiablemente es el de terminal y command line, o en español línea de comandos. Entonces, otro término, Bash. Bash es un intérprete de comandos y también es un lenguaje de scripting que sirve para los sistemas operativos basados en Unix, como lo son Linux o macOS. El shell es el nombre del programa que se ejecuta en la terminal, o sea, en el intérprete de línea de comandos. Si quieren usar Bash en Windows, no es posible, solo es posible en Mac o en Linux, pero si quieren usarlo, algún programa parecido en Windows, tienen el PowerShell o el Command Prompt. Entonces, una pregunta clave: ¿cuál es la diferencia entre terminal, shell y Bash? La terminal es la interfaz que te permite ingresar comandos, es un programa. Ahora, cuando un usuario, si vemos acá el gráfico que tenemos a la izquierda, cuando el usuario abre la terminal ejecuta el shell, que puede ser Bash o puede ser otros de los que vimos acá en este slide, SH, SSH, etc. Entonces la terminal corre el shell y la shell es la que se comunica con el sistema operativo. Nosotros hoy vamos a aprender Bash, pero es importante saber que hay otras, pero es de las más comunes en todo el entorno Linux y macOS. Entonces, ¿quiénes usan Linux, su terminal y Bash? Linux es utilizado en en universidades, supercomputadoras, servidores. También se usa mucho en la industria. A los desarrolladores nos encanta Linux en general. Yo he utilizado Linux, su terminal y Bash en todos mis trabajos, en mis 8 años de experiencia, a excepción de uno,
donde trabajaba haciendo un videojuego, el Madden 2017 de Electronic Arts, un juego de fútbol americano, si lo conocen. Y bueno, este juego está diseñado para correr en Windows, entonces no tenía sentido usar Linux. Pero en todos mis otros trabajos, aunque no haya tenido Linux instalado en mi máquina para trabajar, siempre tenía que conectarme a una máquina virtual, un DevOps, KVM, lo que sea. KVM es Kernel Virtual Machine. No hace falta que entiendan estos términos ahora, pero simplemente que sepan que se usa para el desarrollo. Entonces, ¿cómo me beneficia saber Bash? Está relacionado con lo que veníamos diciendo. Se usa en el entorno de desarrollo para ejecutar nuestro código, para correr los tests, para copiar un archivo de nuestra máquina local a una máquina remota donde va a correr nuestro código. Lo necesitamos. Saber comandos de Bash hace que seamos más productivos, reduce el tiempo que nos toma desarrollar ciertas cosas. Pero bueno, hay que saber usarlo, es muy poderoso, pero hay que conocer los comandos. Y el tercer motivo es la automatización para evitar perder el tiempo con tareas repetitivas. Podemos crear nuestros propios comandos o crear nuestros propios scripts y ya vamos a ver más tarde cómo va a ser el último, crear nuestros propios scripts. Empecemos con la parte técnica. Esta es la terminal. Esto es lo que vemos cuando abrimos la terminal en Linux. Y tenemos esta parte acá a la izquierda, que ya tenemos un texto que se llama el prompt. Vamos a ver qué es el prompt. Es donde, bueno, tenemos cierta información que ya vamos a ver parte a parte. Y lo que tenemos a la derecha es el cursor, que ahí es donde escribimos los comandos. Veamos más en detalle qué es el prompt. Si lo vemos más de cerca, vemos este texto con unos símbolos raros. A priori no parece decirnos nada estos nombres, pero sí. El primero, Roxy, es el nombre del usuario. Esta es mi máquina, mi usuario, por eso el usuario es Roxy. Lo que está atrás de la arroba es el nombre del equipo. Mi máquina se llama Alice. Después tenemos este como tilde, que lo que indica es que dónde estamos paradas actualmente en la jerarquía de directorios. En este momento estamos paradas en el directorio inicial de mi usuario Roxy. Y eso es lo que significa. Después tenemos este signo pesos que indica que el usuario es el estándar. Ahora no vamos a aprender de tipos de usuarios. Esto no nos dice mucho en este momento, pero la idea es que sepan que esto significa algo, no es un símbolo aleatorio que está ahí. Y después lo que tenemos a la derecha es el espacio donde está el cursor, donde vamos a escribir nuestros comandos. La parte que está en azul va a ir cambiando a medida que nos movamos en la jerarquía de directorios. Por ejemplo, acá estoy en el directorio inicial del usuario Roxy, lo que es el tilde, lo que vimos antes, pero tiene una barra curso bash porque yo entré adentro de una carpeta curso bash que estaba en el directorio del usuario. Bueno, veamos más sobre los comandos de bash. Vamos a ver 10 comandos que deberías conocer si sos principiante. El primero es ls, que es la abreviatura de list. Y lo que hace este comando es listar archivos y directorios en el directorio actual. Ahora lo vamos a ver en acción. Este es un screenshot de mi terminal. Fíjense que tenemos el prompt que vimos antes y en donde estaba el cursor a la derecha. Yo escribí el nombre del comando, en este caso ls, que es el que vamos a ver ahora. Y tenemos que el resultado son 3 archivos y 2 directorios. Esto es lo que hay adentro de la carpeta demo bash. Vamos a ir a la terminal y vamos a ver esto en vivo. Entonces, esta es la terminal, yo acá puedo escribir cosas. Si yo escribo el comando ls y aprieto enter, veo lo que veíamos antes, bueno, un poco distinto porque ya tengo otras cosas. Pero tengo varios archivos que están en blanco y varios directorios que están en azul. Volvamos a nuestra presentación y veamos qué pasa si al comando ls le damos un argumento. ¿Qué es un argumento? Es un parámetro, una información extra que yo le puedo dar a un comando para cambiar su funcionalidad, para que haga otra cosa. En este caso le paso el nombre de un archivo o carpeta. Entonces, fíjense qué pasa si yo hago ls Roxy. Esto lo que va a tratar de hacer es buscar si existe un archivo Roxy en este directorio donde estoy. Y bueno, no está. Acá teníamos el ls, el contenido
de la carpeta demo bash y vemos que no hay absolutamente ningún archivo o directorio que se llame Roxy, pero vemos que tenemos acá archivo 1. Entonces si yo hago ls archivo 1, aprieto enter y me devuelve archivo 1, eso significa que existe un archivo en esta carpeta que se llame archivo 1. Esto parece un poco tonto ahora porque tenemos muy poquitos archivos, pero si de repente tenemos una carpeta que tiene 1000 archivos, es muy difícil ver a simple vista si existe un archivo con ese nombre o no. Entonces en esos casos es útil usar ls con el parámetro. Y también si yo hago ls directorio 2, por ejemplo, fíjense que no me muestra nada, pero en este caso no es que no existe, sino que este directorio está vacío. Vamos a hacer algo un poco más avanzado que ya vamos a ver en un ratito, pero si yo hago ls demo bash, fíjense que me muestra el contenido de la carpeta demo bash. Por ahora hoy en el cd ya lo vamos a ver en un ratito. Bueno, entonces vamos a ver nuestro siguiente comando, que es clear. Lo que hace clear es limpiar la pantalla, y esto es uno de mis comandos favoritos porque cuando empieza a haber mucho texto en la terminal me confunde un poco cuál fue el último comando, cuál es el comando que quería, como que sí, me mareo, entonces me gusta limpiar la pantalla, es como empezar de vuelta. El siguiente comando que vamos a ver es el cd, que es lo que hicimos antes en un ratito. Cd viene de change directory, que significa cambiar de directorio. Nosotros le ponemos cd, que es el nombre del comando, y le vamos a pasar como argumento a qué directorio queremos movernos. Entonces yo voy a hacer ls, el comando que vimos al principio, para ver qué directorios tengo. Voy a hacer cd de change directory y voy a entrar a directorio 1. Fíjense que yo acá lo que hice, escribí dir y después apreté la tecla tab y eso me rellenó hasta, bueno, donde sabe que hay un directorio con ese nombre, pero ahora hay muchas opciones, entonces yo le tengo que decir, bueno, directorio 1, por ejemplo. Yo hago cd directorio 1, aprieto enter. Fíjense que la parte azul del prompt cambió. Yo estaba adentro del directorio inicial del usuario Roxy, adentro de la carpeta demo bash, y ahora estoy a su vez adentro de la carpeta directorio 1. Si yo hago ls, el primer comando, veo que adentro de esta carpeta tengo ciertas cosas, este directorio no está vacío. Si yo me equivoqué y en realidad no quería entrar a ese directorio, puedo hacer cd de change directory punto punto para volver atrás. Fíjense que ahora el prompt volvió a cambiar, ya no estoy adentro de directorio 1, sino que ahora volví a donde estaba inicialmente, que es adentro de la carpeta demo bash. El siguiente comando que vamos a ver es el print working directory, que muestra la ruta completa del directorio actual. Vamos a verlo un poco en detalle. Entonces, print working directory pwd. Si yo hago enter, veo el tilde este es como un, digamos como una abreviatura de /home /roxy y estamos adentro de la carpeta demo bash. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a ver nuestro siguiente comando, nano. Nano es un editor de texto. Cuando hacemos nano y enter, entramos a esta pantalla donde nosotros podemos poner, por ejemplo, es un nuevo archivo de texto. Y acá abajo tenemos como el menú, estos son los shortcuts, las teclas que tenemos que apretar si queremos salir o si queremos, no sé, cortar y pegar, etc. Hacemos Command X para salir. Fíjense que ahora acá abajo cambió y me dice, ¿querés modificar el archivo? Le pongo que sí, la Y, y ahora volvió a cambiar acá abajo y me dice cuál es el nombre del que querés escribir, o sea, el nombre del nuevo archivo, cómo va a ser. Voy a poner nuevo txt, por ejemplo. Aprieto enter y ahora salió, parece que no hizo nada, pero si yo hago ls, ahora tengo un nuevo archivo que antes no estaba, que es nuevo.txt.
vamos a ver nuestro siguiente comando, que es el comando cat, que sirve para mostrar el contenido de un archivo o combinar varios archivos en uno. Entonces, si ahora yo hago cat de este nuevo archivo que creamos, puedo ver cuál es el contenido que hay adentro de ese archivo. Por ejemplo, yo puedo hacer cat nuevo.txt y veo el contenido que escribimos recién cuando usamos el comando nano. También yo puedo usar nano, que es el comando que vimos antes, para ver el contenido de nuevo.txt en el editor de nano y editarlo. Entonces yo puedo hacer nano, nuevo.txt, enter, y ahora fíjense que veo el contenido del archivo que recién creamos. Y ahora yo pongo otra línea, por ejemplo, hago Command X, le pongo que sí quiero guardar y fíjense que ahora ya está escrito el nombre del archivo, le aprieto Enter, puedo limpiar la pantalla y si yo ahora de vuelta hago cat de nuevo.txt, veo que el archivo se actualizó. Vamos a ver nuestro siguiente comando, que es mkdir. Mkdir es la abreviatura de Make Directory, que significa crear un nuevo directorio. Entonces lo que vamos a hacer es mkdir y dar un nombre de un directorio que no exista. Entonces vamos a hacer ls, mkdir, no sé, directorio X, por ejemplo. Si yo ahora hago ls, veo que antes no tenía un directorio X acá arriba, pero que ahora sí ya tengo un directorio -X. Ahora veamos qué pasa si yo hago mkdir de directorio 1. Fíjense que directorio 1 ya existe porque está acá. Yo aprieto Enter, me da un error. Me dice que no puedo crear el directorio 1 porque ya existe. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a ver nuestro siguiente comando, que es rm, que sirve para eliminar archivos o directorios. Entonces, vamos a hacer ls para ver qué es lo que tenemos dentro de esta carpeta. Y supongamos que queremos borrar este nuevo .txt, porque ya no lo necesitamos. Entonces hacemos rm, que viene de remove, rm, el nombre del archivo que queremos borrar. Entonces hago rm, nuevo.txt, aprieto enter, no me dice nada. Si yo hago ls, fíjense que antes estaba acá el nuevo.txt, pero que ahora ya no está porque lo borró. Si yo en cambio quisiera borrar un directorio, puedo hacer rm y el nombre de un directorio, por ejemplo, directorio-3. Fíjense que esto va a dar un error. Me dice que no puede remover este directorio porque no sabe cómo hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es usar este flag o opción -r recursivo. Esta es otra forma de darle información adicional a un comando. Entonces yo hago rm -r de recursivo, directorio-3. Si aprieto Enter y ahora hago ls, fíjense que ya no me dio el error y directorio-3 ya no está más. Si queremos comprobarlo, podemos hacer ls de directorio 3 y me dice que no lo encuentra porque lo acabamos de borrar acá y fue eliminado exitosamente. Nuestro próximo comando es history, que muestra la historia de todos los comandos que hemos usado desde el principio de los tiempos. Entonces, si yo borro la pantalla, supónganse que ya apago la compu y vengo al otro día y no me acuerdo cuál era el comando que usamos para editar un archivo, el editor de texto en la terminal, no me acuerdo. Bueno, uso el comando history, aprieto enter y me muestra la historia de todos los comandos que utilizamos recientemente. Y fíjense que por acá debería estar el nano. Si yo veo esto, digo, ah, sí, el comando que tenía el editor de texto era nano. Esto es muy útil porque a veces o un compañero nos tira un comando o lo buscamos en internet, después no nos acordamos de dónde lo sacamos, vamos a la historia y vemos cuál era el comando que usamos para hacer determinada tarea. Y el último comando que vamos a ver hoy es man. Man viene de manual y lo que hace es mostrar qué significa un comando, cómo se usa, qué opciones, están disponibles con ese comando. Entonces, vamos a limpiar la pantalla. Supongamos que yo no me acuerdo cuál es el flag para borrar un directorio, ¿no?
Entonces yo, supongamos que quiero borrar, no sé, directorio-4. Entonces yo hago rm, directorio-4, me da un error, no me acuerdo cuál era el flag que había que usar. Entonces yo puedo usar el comando man de manual, rm, me muestra esta página que está en inglés. Esta es una de las razones por las que es muy importante saber inglés, porque la mayoría de la documentación que está buena, que viene por defecto con los sistemas, está en inglés. Entonces nos dice, bueno, el nombre del comando es rm, que significa remove, eliminar archivos, ficheros o directorios. Y si yo empiezo a bajar, tengo la parte de las opciones. Yo sé que quiero borrar los directorios, entonces empiezo a leer acá y fíjense que acá está explicado que -r, minúscula, mayúscula o simplemente escribiendo -- recursive es lo que me permite borrar directorios y su contenido recursivamente. Para salir aprieto la tecla Q, vuelvo a la terminal y ahora que sí me acuerdo que era -r, puedo borrar el directorio -4 como yo quería y ya no está más acá. Bueno, hemos llegado al momento de la parte de bash scripting. Vamos a ver qué es bash scripting, y esto se refiere a crear scripts utilizando el lenguaje bash. Así como creamos scripts de Python, podemos crear scripts de bash. Estos scripts son secuencias de comandos escritos en el lenguaje de programación bash y guardamos el código bash en un archivo con extensión .sh. Antes de ver el ejemplo, quiero que vean una simple ocurrencia. Esto es un poco más complejo de lo que vimos hasta ahora, pero supongamos que nosotros queremos borrar todos los archivos .p y c, que son archivos temporales de Python, ya no los queremos más. Con una sola línea de código, que es esta que tenemos acá en el recuadro, no vimos el comando find, pero bueno, créanme que esto lo que está haciendo es encontrar todos los archivos .p y c y borrarlos, y básicamente en una línea de código ya lo tenemos. Si quisiéramos hacer este script en Python, serían 5 líneas. No es tan drástico en este caso, pero hay veces que escribir un script en Python toma mucho más tiempo que escribirlo en bash. Por eso es que es importante saber cuándo usar cada uno. Ahora sí, vamos a ver nuestro primer script en bash. Esto lo que hace, de vuelta, es un poco más complejo de lo que vimos hoy. La idea es que simplemente sepan que no es simplemente tener un par de comandos, sino que puedo tener lógica bastante compleja dentro de un script de bash. Entonces yo tengo mi script, que yo ya tengo este código que vimos acá, que lo que está haciendo es entrar al cuerpo del for, que es esta línea que tiene el comando mkdir, y va a entrar 5 veces porque tenemos acá del 1 al 5 que vaya haciendo cosas. La primera vez iba a tener el valor 1 y así sucesivamente hasta que iba a tener el valor 5 y el ciclo va a terminar. Entonces lo que hace esto es crear 5 directorios que se van a llamar directorio-1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya vimos el comando cat. Vamos a ver qué es lo que tenemos adentro de este archivo, crear directorios.sh. Entonces, es el mismo código que tenemos en la presentación. Y ahora lo que vamos a hacer es usar el comando source y el nombre del archivo. Vamos a usar source, crear directorios.sh, y ahora si yo hago ls, fíjense que yo ya tengo acá mis 5 directorios. Y bueno, con esto ejecutamos nuestro primer script en bash. Bueno, si quieren seguir en contacto, pueden seguirnos en Instagram a codexpert_academia, y si no, también pueden visitarnos en nuestra página web codexpert.byteit.pro. Y si esto les pareció interesante y quieren indagar un poco más sobre bash, el 8 de enero empieza nuestro curso Comando de Linux y Bash Scripting, donde vamos a estar viendo
Todo esto que vimos y mucho más, vamos a arrancar desde lo más básico hasta lo más complejo, explicando todo paso a paso. Vamos a ver comandos de manejo de archivos, procesos, redirecciones, pipelines, gestión de paquetes, es decir, instalar, desinstalar o actualizar paquetes. Vamos a ver qué son las variables de entorno, cómo las creamos, cómo las modificamos, cómo las borramos. Vamos a ver bash scripting en detalle, haciendo varios scripts. Vamos a enseñarles cómo crear sus propios comandos. También vamos a ver cómo planificar la ejecución de comandos, que es algo súper útil. Y bueno, mucho más. Así que de vuelta, si quieren anotarse, pueden ir a codeexpert.byteit.pro. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por participar. Hasta la próxima.